voy a hablar son de 3 temas muy importantes sobre formación cristiana. El primero es Adán y Eva, que lo que decía Adán y Eva era que Dios creó a Eva mediante un soplido por la costilla de Adán. También decía que Dios lo creó para que sean libres. Y también había una serpiente que es Satanás, que era el diablo, y ella lo que tentó tentó a Adán y a Eva a comer del fruto, y ellos se sintieron avergonzados porque quedaron pecados con Dios. El segundo tema del que voy a hablar es sobre que Dios es trino, que lo que significa es que Dios es uno y 3 a la vez, o sea que es Padre, Hijo y Espíritu al mismo tiempo. Y el último tema, para cerrar esta toma, es sobre el Espíritu Santo. Que en el Espíritu Santo se encuentran 2 distintos testamentos. Está el Nuevo Testamento, que lo que decía es que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo era conocido como una fuerza divina, y en el Antiguo Testamento lo que decía era que era alguien que era enviado por Dios. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora le voy a dejar con mi compañero Nicolás Martínez, que le va a seguir informando sobre esta materia que es muy interesante. 35. ¿Arranco? Yo soy Nicolás y, como dijo mi compañero Matías, voy a seguir el tema de formación cristiana. En este momento, la Biblia, el tema del cual yo voy a hablar. La palabra Biblia viene de Dios, que viene de libros. En la actualidad, Biblia significa libro santo, que es escrita por hombres dirigidos por Dios. En la Biblia se narra toda la historia, todo el esfuerzo que hizo Dios a través de los tiempos. Además, es una ventana para llegar a la realidad de la revelación de Dios. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco. 2 grandes bloques de la Biblia son el Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento presentan 46 libros en total. Varios autores lo fueron escribiendo de poco a poco y no tiene una fecha de inicio y finalización. Comienza con la creación del mundo, comprende las alianzas y pactos que hizo Dios con profetas. El Nuevo Testamento presenta 27 libros en total. Fueron escritos por los apóstoles en el tiempo de Jesús y posterior a su muerte y resurrección. Comienza con el nacimiento de Jesús, es el mensaje y la vida de Jesús. Ahora, a continuación, los voy a dejar con mi compañera Romina para que hable de otro tema sobre formación cristiana. Bueno, muchas gracias Nicolás. En este caso vamos a hablar sobre la Semana Santa, pero antes vamos a explicar en qué consiste esta semana. En este caso estoy acompañada por Lucía. Muchas gracias. El cual va a hablar sobre el reino de Dios y también milagros de Jesús. En cuanto a la Semana Santa, es el tiempo litúrgico más importante, el cual se aprovecha a orar, reflexionar, participar en la iglesia, realizar sacrificios y arrepentimientos. La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, el cual Jesús es recibido en Jerusalén, con ramos de olivo, que significa la humildad. Luego se encuentra el Jueves Santo. Este es el día de la última cena, donde Jesús anuncia su muerte a los discípulos y es traicionado por uno de ellos. Además, le entrega a Dios su cuerpo y su sangre, el cual se representa con el pan y el vino. Este es el día que vendría a ser la primera misa. Luego está el Viernes Santo, es cuando Jesús es crucificado. Este es el único día en que no hay misa. Luego está el Sábado Santo. Es un día de luto y tristeza para el pueblo, al no encontrarse Jesús entre ellos. Es el día de la muerte y la resurrección. Luego se encuentra el Domingo de Pascua, Resurrección. Este es el día en que Cristo nos salva y nos da la oportunidad de entrar en el cielo y vivir en comunidad. Bueno, pero esta Semana Santa necesita una preparación, el cual se conoce como Cuaresma. Es un tiempo litúrgico de conversión interior para encontrarnos con Dios. La Cuaresma cristiana hace referencia a los 40 días en que Jesús estuvo en el desierto y es tentado 3 veces por Satanás. Estas 3 tentaciones vendrían a ser: primero, convertir la piedra en pan; después, tirarse a las alturas, que los ángeles lo van a salvar; y tercero, adorar a Satanás para poder conseguir todos los reinos. En cuanto a la Cuaresma judía, hace referencia a los 40 años en que el pueblo judío estuvo caminando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Bueno, adelante Lucía. Bueno, muchas gracias. Como dijo Romina, a mí me tocaron hablar sobre los temas de milagros de Jesús y el reino de Dios. Pero primero vamos a comenzar con los milagros de Jesús. Pero antes hay que
a saber qué es un milagro. Sucede un milagro cuando ocurre una acción extraordinaria y esta posee un mensaje de Dios. Hay diferentes tipos de milagros, como los de naturaleza, de resurrección y de curación. De curación, como cuando Jesús curó al leproso; de naturaleza, como cuando Jesús caminó sobre las aguas; y de resurrección, como cuando Jesús resucitó a Lázaro. Lo que promueve los milagros es la fe, y la fe es un regalo de Dios para poder creer en Él. Todos estos milagros, que hay muchos más de los que nombré, fueron realizados por Jesús durante toda su vida, antes de su muerte y su posterior resurrección. Otro tema del cual me tocó hablar fue el reino de Dios. Este es el reinado de Dios en nuestros corazones y que nos separa del mundo de las tentaciones o del diablo. También es como una victoria de Cristo, donde Él siempre se va a encontrar en las puertas, dándonos la bienvenida a ese reino. La ley del reino es el amor, donde hay felicidad, hay igualdad y justicia, y también hay paz. Además, en este reino todos somos hermanos y podemos creer en la misericordia de Dios. A las personas de buen corazón que se encuentren en el reino se le develan los misterios del Señor. Además, el reino es algo presente y no futuro, y todos podemos estar en él, pero para ello hay que esperar el juicio final. Bueno, muchas gracias, y ahora le voy a dar el pase a Facundo Gracia. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina y Lucía. Ahora voy a hablar de dos grandes figuras de la iglesia, como lo fueron San Pedro y San Pablo. San Pedro fue un pescador, hasta que Jesús lo llamó para ser un pescador de hombres. Vivió grandes momentos junto a él, como fue cuando caminó sobre el agua, su resurrección y su muerte. Antes de morir, Jesús lo envió a Roma para ser un pescador de hombres. Pedro en Roma se convirtió en el primer papa. Al convertirse en papa, lo que hizo fue juntar grandes comunidades y la llamó comunidad cristiana. Hasta que en un año un emperador incendió una biblioteca y culpó a los cristianos que ellos habían hecho. En ese momento Pedro muere crucificado. Y ahora voy a hablar de San Pablo. Saulo, como era conocido antes, era un fariseo, y su maestro Gamaliel le enseñó a tener un fuerte ímpetu y carácter. Luego de esto, por la obsesión que tenía con las leyes, Pablo se obsesionó con cazar a los cristianos porque decía que era una amenaza para el judaísmo. Entonces, hasta que en un momento se encontraba en el camino a Damasco, y una luz en el camino lo cegó, y esta luz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este era Jesús, que le estaba hablando para ver por qué lo perseguía. Luego de estos lo llevaron a Damasco, y Saulo quedó ciego por 3 días y no comió, hasta que apareció Ananías, que le dio de comer y le quitó la ceguera. Luego de esto, Pablo fue al desierto y estuvo ahí durante 3 años, hasta que volvió y comenzó a predicar la palabra de Jesús. Ahora mi compañera Jamín les va a hablar de Jesús y la elección de los apóstoles. Adelante, Jamín. Bueno, muchas gracias, Facundo. En este caso estoy acompañada por María Emilia y voy a hablar sobre los apóstoles y Jesús y la elección de los apóstoles. Los apóstoles fueron los encargados de hacer realidad el gran proyecto de Jesús para todos los hombres, que fue construir la comunidad de la iglesia y llevar la buena noticia para todo el mundo. Después de Pentecostés salieron a proclamar la buena noticia con la ayuda del Espíritu Santo. Así comenzó a nacer y a crecer la primera comunidad cristiana. Apóstol significa enviado. El apóstol enviado tiene la función de hacer presente a quien lo envía. Por eso su misión consistía en hacer presente a Jesús o ir anunciando su llegada a las ciudades. En la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo vivían y cómo compartían la fe, y también relata el nacimiento de la iglesia. Sobre Jesús y la elección de los apóstoles, Jesús los llevó a las tinieblas para que sean iluminados por Él. Jesús tan solo les pidió que se dejen hacer, Él les iba a enseñar todo lo necesario. Los apóstoles dejaron todo por Él. Bueno, finalmente va a hablar mi compañera María Emilia. Bueno, yo les voy a hablar de Pentecostés y la ascensión del Señor. Ok, les voy a hablar de Pentecostés.
La palabra proviene del griego. Pentecostés significa 50º, porque hace alusión a los 50 días transcurridos después de la Pascua. Para la religión judía es el día de la celebración de la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinai. Y para la religión cristiana es el día en que se cumplió la promesa de Cristo hacia los apóstoles, de que el Padre enviara al Espíritu Santo a ser guardados en la misión evangelizadora. Ascensión del Señor. Se conmemora cuando se cumplen los 40 días después de la resurrección de Jesús. Son 40 días de apariciones y enseñanzas. Luego de esas instrucciones a los apóstoles, Jesús los lleva cerca de la ciudad de Betania y mientras los bendecía, alzando las manos, subió al cielo expresando y resaltando la dimensión de la exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús. En contrapunto a la humillación, padecía la pasión, muerte y resurrección. Según el Evangelio de San Mateo, después envía a los discípulos a proclamar y a realizar la salvación, según el triple. Finalizando este bloque, lo voy a dejar con Marco Greco y Belén Ceballos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias María Emilia y Jazmín. Ahora somos Marco Greco y Belén Ceballos y vamos a hablar sobre parábolas, exigencias de Dios y ella va a hablar sobre Pascua judía y cristiana y miércoles de ceniza. Parábola de Jesús. Son aquellas breves narraciones dichas por Jesús que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. No son fábulas, ya que pues estas no intervienen personajes animales con características humanas ni alegóricas, pues se basan en hechos u elementos de la vida cotidiana. La finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo debe actuar la persona para entrar en el reino de los cielos y, en su mayoría, revelan también sus misterios. En ocasiones, Jesús usó las parábolas como armas dialécticas contra líderes religiosos y sociales, como por ejemplo el caso de la parábola del fariseo y del publicano y la parábola de los dos hijos. Exigencias del reino de Dios. Jesús revela progresivamente las características y exigencias del reino, mediante sus palabras, sus obras y su persona. El reino está destinado a todos los hombres, dado que todos son llamados a ser sus miembros. A todas las víctimas del rechazo y del desprecio, Jesús les dice: bienaventurados sean los pobres. La liberación y la salvación que el reino de Dios trae consigo alcanzan a la liberación y la salvación del reino de Dios. Traen consigo, alcanzan a la persona humana en su dimensión, tanto física como espiritual. Dos gestos caracterizan la misión de Jesús: curar y perdonar. Antes de dejarnos, nos dio un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros como yo los he amado. En resumen, el reino de Dios es la manifestación y la realización de un designio de salvación en toda su plenitud. Dale. Ahora vamos a hablar sobre la Pascua. Existen dos tipos de Pascua, la Pascua judía y la Pascua cristiana. La Pascua judía es una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, relatada en el Pentateuco, fundamentalmente en el libro del Éxodo. El pueblo hebreo ve el relato de la salida de Egipto como el hilo que marca la conciencia de los descendientes de Jacob, cuya identidad entendida en términos de nación libre y provisoria de una ley. También se llama Pascua judía o Pascua hebrea para distinguirla de las Pascuas de resurrección celebradas por el cristianismo. Ahora vamos con la Pascua cristiana, que es la fiesta central del cristianismo a la que se le conmemora de acuerdo con los evangelios crónicos. La resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado y que se prolonga durante 8 días hasta el octavo, que es la Pascua. La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la muerte y la resurrección de Jesús. A la Semana Santa se le sigue el periodo de 50 días llamado tiempo pascual, que termina con el domingo de Pentecostés. Ahora vamos a hablar sobre el miércoles de ceniza.
El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma en los calendarios. Se celebra 40 días antes del Domingo de Ramos, día que comienza la Semana Santa. La ceniza, cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica, se obtiene de la incineración de ramos bendecidos en el Domingo de Ramos del año litúrgico anterior. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Espero verlos el próximo miércoles.